Es la doctora Lilian Berenice Macías Cortés. Ella estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad de Guanajuato, un diplomado de ultrasonido por la Asociación Mexicana de Ultrasonido, diplomado de anoscopía de alta resolución, certificada por el Consejo de Ginecología y Obstetricia, diplomado en sexualidades, integración y desarrollo personal, diplomado en enfermedades de vulva, diplomado en endocrinología ginecológica, diplomado en duelo gestacional, presidente del Colegio de Colposcopía y Patología Genital Inferior del Occidente AC, y está certificada por ALSO México como soporte vital avanzado en obstetricia. Entonces, sin más, los dejo con la experta para que les hable de este tan importante tema. Lilian. Gracias, Cintia, por la invitación. También agradezco al doctor Eleazar Santos por la invitación. Les saludo. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara y tuve el honor de estar con ustedes viviendo unos años en la ciudad de Pachuca, ahí por el 2014. El tema que les quiero platicar es un tema corto, sencillo, pero muy importante. No sé si sea posible que puedan prender todo su cámara porque me gustaría verlos. Y no sé de qué manera, doctor, puedo verlos, Eleazar, puedo verlos a todos porque quiero hacerles preguntas antes de empezar. Nos apoyan con su cámara los que puedan, los que no, pues si están en el hospital o atendiendo pacientes, entendemos, pero si pueden prender su cámara, por favor. Gracias. Primero que nada, agradezco la invitación nuevamente. Sé que ustedes son urgenciólogos y ven todo tipo de pacientes, pero pues las pacientes embarazadas son las que no faltan. Entonces, quiero ver si de manera rápida levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes trabajan en instituciones públicas? Ok, ¿alguien más? Ok, gracias. ¿Y cuántos de ustedes trabajan en instituciones privadas? No, casi nadie. ¿Y cuántos de ustedes son residentes? Cintia, tienen varios residentes aquí, ¿verdad? Sí hay como 2 o 3 conectados ahorita, pero sí, Ah, sí hay. ok. Y levanten la mano, por favor, ¿cuántos de ustedes ven embarazadas acá en su turno de trabajo? Que no los alcanzo a ver, no sé si todos están levantando la mano o no. El chiste es que las embarazadas no se nos escapan. Bueno, gracias. La pregunta a esto es porque todos los días en su caminar y todos los días en su trabajo van a estar viendo pacientes embarazadas. Hay complicaciones dependiendo del trimestre que tengamos, pero hoy nos vamos a enfocar a las embarazadas del primer trimestre, porque son las que llegan en la noche, son las que llegan en la madrugada, que tienen algún sangrado y queremos nosotros como médicos de primer contacto saber qué vamos a hacer. Entonces, voy a empezar. Nada más quiero preguntar si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Y que se Ah, ve. ok, gracias. Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. La idea de esta plática es que ninguno de ustedes llegue a ver esto, que si esto lo estamos viendo en un quirófano como médico especialista es porque ya se nos salió de las manos el problema y la paciente está en estado de choque, si nos va bien y la paciente no está muerta. En la ciudad de Pachuca tuve el privilegio de trabajar en el Hospital Obstétrico de Pachuca y a pesar de que somos varios médicos obstetras los que estamos en turno, llegamos a ver esto. Entonces es lo que no quiero que nos pase y ustedes como médicos del primer contacto sepan saber en qué momento. El objetivo de la plática es identificar de manera precoz las emergencias obstétricas para tener un correcto manejo en el primer nivel de atención. Yo sé que ustedes están en segundo nivel de atención, pero va a haber casos en el que vamos a estar en primer nivel o vamos a hacer el primer contacto para una mujer, sobre todo para una mujer embarazada.
¿En qué nos vamos a basar o qué es lo que vamos a saber o que ustedes deben de saber? Que en el embarazo hay cambios fisiológicos de manera natural. Va a haber alteraciones de los factores de coagulación. Algunos van a estar disminuidos, algunos van a estar aumentados. También va a haber alteraciones a nivel de la sangre. El volumen circulante en la sangre va a ser mayor y de eso depende también el por qué se nos van a enfermar o por qué las pacientes van a tener alteraciones a nivel de sangrados. Quiero que vean esta tabla. Es la semana 13 epidemiológica de la última semana de marzo, que aún estando en el 2024, la primera causa de muerte materna en México y en el mundo sigue siendo hemorragia obstétrica. En el mundo, el primer lugar es los estados hipertensivos del embarazo, pero aquí en México, en la semana 13, la última semana de marzo, se nos siguen muriendo pacientes por hemorragia obstétrica. Llevamos 24 a nivel nacional. La segunda causa de muerte aquí, enfermedad hipertensiva del embarazo. La tercera, aborto. La cuarta, complicaciones del embarazo, parto y puerperio. La quinta, embolia obstétrica. Y todavía se nos siguen muriendo pacientes por infecciones. Entonces no nos salvamos y siempre va a haber problema de hemorragia, entonces hay que saber manejarla. Y nosotros en la semana 13, ustedes que están en el estado de Hidalgo, vean en los estados donde más se mueren y en esta semana pasada que tuvimos se murieron más en Querétaro, se murieron después en Tlaxcala, en Yucatán, Estado de México y Hidalgo está en el quinto lugar. Nosotros estamos un poquito más abajo, pero tampoco nos salvamos. Quiere decir que no estamos haciendo nada o nos falta saber más cosas para que las pacientes no se nos mueran de sangrado. Se supone que todos estamos capacitados para trabajar en una hemorragia en una paciente, pero ¿por qué se nos siguen muriendo las mujeres a nivel mundial? Porque algo no estamos haciendo bien o algo no estamos captando bien. Vamos a trabajar en cuanto a aborto y dentro del aborto las diferentes clases de aborto que hay, el embarazo ectópico, que es la primera causa de muerte en el primer trimestre del embarazo de hemorragia obstétrica, la enfermedad trofoblástica gestacional, hablando en sí de hemorragia obstétrica posparto y hiperemesis gravídica. El primero, trabajamos en el embarazo ectópico. Sabemos que una mujer que tiene un embarazo ectópico va a llegar con nosotros con dolor, pero tenemos que sospechar o ante la paciente tenemos que saber que puede ser un embarazo extrauterino. Se va a definir como la implantación del huevo fecundado fuera de la cavidad endometrial. La epidemiología afortunadamente no es tan común, sin embargo es algo que vemos al menos una vez al mes o al menos una vez cada 3, 4 meses o al menos una vez cada 15 días. Sabemos que es la primera causa actual de mortalidad en el primer trimestre del embarazo. Tiene baja prevalencia, pero es el 2.7 de las muertes maternas. El embarazo fuera de la matriz o el embarazo ectópico es el que nos da dolores de cabeza cuando ya llega en etapas muy tardías, cuando la paciente ya llega chocada, cuando la paciente ya llega desmayada, ahí es cuando nosotros ya no podemos hacer nada, pero si una paciente llega con dolor, amenorrea y sangrado, es cuando podemos hacer un diagnóstico temprano. La localización ampular en el 80% porque sabemos que en esta parte de aquí se da la fecundación y después de 72 horas el huevo fecundado tiene que pasar al endometrio para que se implante y la prueba se dé positiva. Entonces es lo más común. ¿Por qué es más común aquí también? Porque es la parte más grande de la trompa yendo hacia la fimbria y normalmente después de la séptima, octava semana, cuando ya no hay espacio que siga creciendo el embarazo, es cuando se rompe y viene la sintomatología. Puede también encontrarse en el intersticio, lo podemos encontrar abdominal, que es menos frecuente, pero es más grave. También puede ser en el ovario y cervical. Afortunadamente, el embarazo ectópico cervical no es tan frecuente porque es de los más graves, porque si no tenemos la sospecha y nosotros llevamos a nuestra paciente a una evacuación uterina, podemos tener una hemorragia obstétrica y que pueda terminar en muerte materna.
y en un porcentaje menor, pero no, para no, para pensar que en sitios de cesárea previa, porque nuestras pacientes, la mayoría tiene una cicatriz uterina previa. Hay muchos factores de riesgo, un antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria, si fuman, si ya tuvieron un embarazo ectópico previo, si tuvieron alguna cirugía tubárica previa, si hay endometriosis, inductores de ovulación, fecundación asistida y el número de abortos provocados, hablando que hay embarazos y abortos legales. Quiero que ustedes me digan, dentro de este tipo de factores de riesgo, las pacientes que ustedes ven diario, cada una tiene un factor importante. Sobre todo hay mucha enfermedad pélvica inflamatoria, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, hay muchas enfermedades que nos causan dolor abdominal, pero es en la que tenemos que pensar, en aquellas mujeres que tuvieron abortos provocados, que se pusieron misoprostol o que se les hizo un legrado que no era legal y también es un factor de riesgo y ustedes lo tienen que pensar. También tienen ustedes pacientes de fecundación asistida que les hicieron una transferencia de embriones y que también pueden presentar embarazo ectópico. La triada clásica, ustedes ya la saben, una mujer joven en edad fértil que tenga menorrea, perdón, que no, que tenga falta del periodo, que tenga dolor abdominal y sangrado vaginal, siempre tenemos que pensar en un embarazo ectópico. Si la paciente no tiene amenorrea o la paciente no recuerda cuándo menstruó, pero tiene dolor abdominal y sangrado, su mente debe de estar enfocada a que puede ser un embarazo fuera de la matriz. Hay que preguntar cuándo fue la última vez que menstruó, hay que preguntar si tienen método de planificación, hay que preguntar si ya ha tenido embarazos previos y sobre todo hay que ver la localización del dolor abdominal, porque ahí existen diagnósticos diferenciales. Si es del lado derecho, pensar en un apéndice, pero también pensar en un ectópico o las dos. Y si está del lado izquierdo, a lo mejor en un quiste de ovario roto o quiste torcido de ovario, pero ante una mujer joven en edad fértil con amenorrea, dolor abdominal, sangrado vaginal que no tenga método de planificación, tenemos que pensar en un embarazo ectópico. Tomen en cuenta que una cosa es que esté roto y otra que no esté roto. Si tienen un embarazo ectópico que no está roto, pero ya hay dolor, es una inminencia de que está a punto de romperse. Pero si tienen un embarazo o hay dolor y no saben si la paciente está embarazada, tenemos que pensar que puede ser un ectópico. ¿Cómo vamos a hacer la sospecha o cómo tenemos que valorar? Ah, perdón. Toda paciente en edad reproductiva y con vida sexual que presente retraso menstrual, dolor o sangrado transvaginal, hay que descartarse embarazo ectópico. Les va a tocar también por el tipo de pacientes que nosotros vemos que niegan intimidad, que niegan actividad sexual o aquellas pacientes muy pequeñas que sufren de abuso, también tenemos que pensar en un embarazo ectópico. Tenemos nosotros por el tipo de población, gente que viene de la sierra, gente que viene de poblaciones más rurales y que está permitido el incesto o que hay mucho abuso por parte de los padres, hermanos, tíos, sobrinos. Tenemos que pensar en un embarazo también, tanto un aborto o un embarazo fuera de la matriz. Entonces, ustedes deben de tener la sospecha. Y el diagnóstico es, ya tienes la triada, ya tienes la clínica, hay que hacer una prueba de embarazo. Ah, quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes en sus hospitales tienen pruebas de embarazo? Alguien que me pueda decir que abra micrófono si en su hospital de segundo o tercer nivel tienen pruebas de embarazo en sangre y en orina. ¿Alguien que pueda decirme? Iste Pachuca sí tiene pruebas de embarazo, tanto de sangre y en De orina. sangre y en orina. Y doctor, ¿él tienen la capacidad o las tienen a la mano para si ustedes quieren hacer una prueba inmediatamente puedan dar la prueba positiva o tienen que tomar la muestra y llevarla al laboratorio? Predominantemente en la noche, tomar la muestra y llevarla al laboratorio.
Ok. ¿Alguien más en sus hospitales tienen pruebas de embarazo? Nosotros ni en la toco hay, ¿eh? Se tiene que tomar la muestra y se va al laboratorio. Ok, ese es un problema muy importante. Una prueba de embarazo de las más baratas cuesta 20, 30 pesos si son confiables. Entonces, la recomendación es que todos sus servicios de urgencia debe tener una prueba de embarazo, al menos en orina y si no en sangre, pero que esté de manera inmediata. En menos de 5 o 10 minutos le toman la muestra, ustedes meten la tira reactiva, las que venden caseras en las farmacias y es mucho más fácil porque luego tienen que estar rogándoles a los al laboratorio que te dé la prueba o no. O si están pidiendo una prueba en sangre que saben que es una urgencia porque llega una paciente en estado de choque, tienen que saber si está o no está embarazada. Ahora, otra pregunta importante. ¿Cuántos de ustedes, doctores, residentes, médicos, urgenciólogos, tienen un ultrasonido a la mano en en el área de choque? ¿Ninguno? Hasta apenas nos da, pero no todos. Ok. Entonces, en una unidad de segundo y tercer nivel de atención deben de tener un ultrasonido, mínimo un Arturito que se vea la imagen pélvica y si tienen la capacidad de tener un ultrasonido endovaginal lo deben de utilizar porque así es como van a hacer el diagnóstico. Entonces, no tenemos pruebas de embarazo, hay que pedir a nuestros jefes. No tenemos ultrasonido mínimo, saber hacer un rastreo para ver si no tienen líquido libre. Y si tienen la capacidad y que alguien como los radiólogos les puedan enseñar a usar un ultrasonido transvaginal sería lo ideal porque tiene una especificidad del 99%. Entonces, ya tengo la clínica, ve por tu prueba de embarazo, la prueba sale positiva, es ectópico hasta no demostrar lo contrario y saber hacer un ultrasonido. Y si tienes el radiólogo a la mano, pues pedirle ayuda. Los médicos que son residentes tienen la capacidad de aprendizaje muy buena porque son muy jóvenes y díganle a los residentes que les ayuden. Si el gine no llega o no le han hablado o todavía no está a la mano, ustedes puedan hacer un buen diagnóstico y que no se les escape o que al menos la paciente no se les choque. Entonces, a pedir pruebas de embarazo. Cuestan bien baratas, entonces hay que pedirlos a su jefe de servicio, mínimo. Entonces, ¿qué manejo vamos a hacer? Lo vamos a dividir en primer nivel de atención. Ustedes normalmente están en un segundo o tercer nivel. Sospechar, tomar los exámenes de sangre pertinentes. Primero la prueba de embarazo rápida. Si no, tomar exámenes de gabinete, que es una biometría, para ver si no hay datos de anemia severa, tiempos de coagulación al menos y sobre todo valorar en qué momento es momento de mandarlos a un segundo o tercer nivel de atención. Si la paciente llega con datos de choque hipovolémico, ¿qué vamos a hacer? Hidratarla. Y mientras estamos hidratando, estar empezando a hacer los exámenes de laboratorio pertinentes, hablar a una terapia de unidad de cuidados intensivos, mientras nosotros estamos haciendo o hacer el diagnóstico o si vamos ya a hablar al médico especialista. Podemos utilizar un tratamiento médico con metrotexate solamente si la paciente está estable, si no está roto, si no hay datos de sangrado activo y cuando tenga unos niveles séricos de gonadotrofina menores de 2000. Esto lo vamos a hacer, pero ya en un examen de sangre, pero normalmente la paciente con estabilidad hemodinámica no les va a llegar al dato a urgencias, va a llegar a una consulta. Si el saco gestacional es menor de 3.5 centímetros y que el bebé no esté vivo. Si es un anembriónico, pero que esté a nivel ampular, se puede utilizar metotrexate en dosis única, pero hay que estar vigilando que no vaya a tener hepatotoxicidad. Eso no lo vamos a hacer en una unidad de urgencia, lo vamos a hacer ya en un hospital en segundo y tercer nivel. Pero si tu paciente llega con datos de choque hipovolémico, tienes que ver si tienes que hacer cirugía, una cirugía laparoscópica que es lo ideal, o si no una laparotomía. No ha llegado tu médico especialista, que es el ginecólogo, entra tú con un cirujano. Si hay un cirujano a la mano, puede hacer una laparotomía exploradora pensando en un ectópico y vamos a hacer una salpingectomía
si hay un daño severo, si el embarazo ya tiene hemoperitoneo, si hay un sangrado persistente y eso es un embarazo mayor a 5 centímetros, que por lo general en la semana 8 y 9 se rompe y ya vamos a tener un hemoperitoneo. Y es bien difícil que podamos usar manejo expectante porque por lo general la paciente ya va a llegar con datos de abdomen agudo. Entonces, ya llegó tu paciente en edad fértil, tienes una prueba de embarazo positivo y hay que revisar. Tienes signos y síntomas de datos de choque hipovolémico, taquicardia, alteraciones del estado de conciencia. Hay que sospechar en un ectópico. Tiene retraso menstrual, tiene dolor abdominal, llegó con síncope, valorar. ¿Tienen ultrasonido ustedes? No, no tienen. Si continúa con signos de alarma, hay que estar vigilándola. Si no tiene signos de alarma, la podemos estabilizar y valorar un segundo nivel. ¿Tienen ustedes ultrasonido? Entonces hay que buscar. Y lo más importante que se les tiene que quedar bien grabado, dolor abdominal, sangrado, amenorrea, un embarazo extrauterino. Tienen un ultrasonido, entonces hay que hacer la confirmación. No tienen ultrasonido, mantener en vigilancia. Si es así, nos vamos a manejo quirúrgico y vamos a valorar el tipo de cirugía que vamos a hacer. Ustedes como médicos urgenciólogos del primer contacto, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar a la paciente, si tiene datos de choque, valorar si se tienen que dar soluciones cristaloides, soluciones para aumentar volumen, valorar si tenemos que dar hemoconcentrados o poner sangre. Y una vez que la paciente está estable, y si no está estable, irnos a quirófano y tener una unidad de cuidados intensivos preparada y activar el código ERI. En el IMSS, los que trabajamos en el IMSS es el equipo de respuesta inmediata. En otros hospitales, no sé si en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud es código de respuesta inmediata o código rojo. Entonces, ante esto, en urgencia se tiene que activar el código ERI y quien tiene que llegar es todos los especialistas. Ah, código oro, están comentando acá. Gracias. Y es de esa manera en lo que nos vamos a ir a unidad de cuidados intensivos, a estabilizar a la paciente, o nos vamos directo a quirófano. El embarazo ectópico roto con un datos de choque hipovolémico es desgastante, es triste y desgraciadamente las pacientes se nos siguen muriendo porque las pacientes ya llegan con choque hipovolémico, ya llegan sin signos vitales o llegan sin TA y lamentablemente a veces no las alcanzamos. Aquí podemos ver esta imagen. Este es el útero, la salpinge y el embarazo está aquí a nivel ampular. Aquí ya está roto porque se estaba evacuando, se estaba abortando. Y tomen en cuenta que si el embarazo está del lado derecho y por sangrado hay irritación a nivel peritoneal, valoren el apéndice porque también puede tener una apendicitis reactiva. Esto es ya en casos cuando ya están en cirugía. Aquí podemos ver otro, pero esta es cirugía abierta, una laparotomía y aquí cirugía laparoscópica. Ya estaba roto también y aquí está a un lado del ovario. Ok, siguiendo con las hemorragias que podemos tener en el embarazo, en el primer trimestre del embarazo, vamos a hablar del aborto. La amenaza de aborto y el aborto, porque cuando ustedes estén en urgencias en la noche, les va a llegar una paciente embarazada que trae dolor abdominal y la puedes mandar a casa o tienes que valorar si ya se queda en casa, entonces en el hospital. La amenaza de aborto se va a clasificar o definir como sangrado transvaginal que puede o no estar acompañada de dolor y no hay modificaciones cervicales. Algunos dicen que antes de la semana 20 del embarazo, otras antes de la semana 22, dependiendo de las referencias. La edad temprana del embarazo es desde las 5 o 6 semanas o menos de las 14 y las tardías mayor de 14. Si una paciente que te dice que está embarazada y que tiene dolor abdominal, y sangrado, siempre hay que ver una amenaza de aborto y confirmar si el embarazo está bien y la vitalidad embrionaria, porque te va a llegar con sangrado y tienes que saber si está vivo o no está vivo, si está embarazada o no está embarazada.
Es de las complicaciones más comunes, tiene una incidencia alta en un embarazo temprano. Normalmente se puede asociar a parto pretérmino o ruptura de membranas y el 16% puede terminar en aborto. Una amenaza de aborto, ¿ustedes cómo la van a manejar? Si no tiene modificaciones cervicales, se hace el diagnóstico. Si ya tiene modificaciones cervicales, hay que pensar en una pérdida. Entonces va a llegar tu paciente con dolor abdominal, con sangrado y hay que valorar si el sangrado es profuso y de eso va a depender qué es lo que vas a hacer con ella. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Hay una menorrea, una prueba de embarazo positivo. Vamos a valorar si tenemos ultrasonido, si el embrión o el feto está vivo y si hay dolor abdominal o hay sangrado o no sangrado vaginal. El punto clave de esto es que no va a haber modificaciones cervicales. ¿Qué tenemos que saber ante la sospecha? Pregunto, doctores, ¿tienen que hacer tacto vaginal a las pacientes con sangrado? Sí y no, que alguien me diga por qué. Pues sí, para ver si hay modificaciones cervicales o si hay restos o un cuerpo Ok. extraño. Sí, importante saber si es el primer trimestre del embarazo, si vamos a hacer tacto vaginal. Si es el segundo trimestre de primera instancia, no vamos a hacer tacto, porque si hay una placenta previa, podemos tener más sangrado. Entonces, llega una paciente, es imprescindible que le hagas tacto vaginal para ver si es una amenaza de aborto o ya terminó en aborto. Hay que hacer una historia clínica, hay que valorar los factores de riesgo. Si no quieres hacer tacto vaginal, puedes hacer una especuloscopía, colocar el espejo y valorar el sangrado y alguna otra lesión, porque como dice la doctora Cintia, podemos tener una amenaza de aborto y no ser específicamente de adentro, que tenga un desgarro vaginal, que tenga un desgarro vulvar, que se haya metido un cuerpo extraño, que haya tenido algún otro tipo de incidentes o en su defecto que tenga alguna lesión cervical o algún cáncer y eso esté dando el sangrado. Entonces, ante una sospecha de una amenaza de aborto, hay que hacer tacto. Y si no les da, si les da miedo, no quieren revisarla, hagan una especuloscopía. Deben de tener un espejo en unidad de urgencias. Incluso antes de que llegue el médico especialista, tienen que revisarla. Si tienen ultrasonido, valorar la vitalidad embrionaria. En un ultrasonido pélvico, si ustedes tienen un rastreo, que tenga o no tenga vejiga llena, van a ver un embrión por arriba de las 7 semanas con latido cardíaco presente. Si tienen un ultrasonido endovaginal, pueden ver un embrión desde la semana 6 con latido cardíaco presente. Si son 12 semanas y ya no ven un latido presente, estamos hablando de un aborto retenido y ustedes pueden hacer el diagnóstico. También hay que revisar en el ultrasonido si hay hematomas, presencia de sangre entre el saco gestacional y si puede ver la frecuencia cardíaca de un embrión. Lo normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Si tienen menos de 100 latidos, estamos hablando de mal pronóstico dependiendo de la edad y eso es algo que ustedes lo pueden manejar. ¿Qué tratamiento lo vamos a hacer si no es farmacológico? Si no está sangrando mucho, si no hay modificaciones cervicales, la pueden mandar a casa con reposo, esfuerzo, no esfuerzo, sino actividad sexual hasta que el sangrado sea mínimo y mejore. Hay que saber por qué está sangrando la paciente, si es una infección, si el bebé ya no está vivo, si hay una cuantificación que sea un embarazo clínicamente menor, si hay antibióticos, si en caso de infección, la infección de vías urinarias es de las principales causas de sangrado y si vamos a dar o no tratamiento antiespasmódico, que ya descartamos algo quirúrgico como apendicitis y un antiespasmódico para relajar el músculo liso. Y eso lo pueden hacer ustedes y mandar a su paciente a casa. Un tratamiento farmacológico, ¿qué tenemos en instituciones, doctores? Levanten la mano o díganme cuántos de ustedes tienen progesterona en sus hospitales. ¿Alguien tiene progesterona? En urgencias no. Ok, normalmente la tenemos en la farmacia y hasta que abran la farmacia.
Pero en urgencias tenemos indometacina, supositorios, tenemos antiespasmódico en vía oral o vía inyectado, intramuscular, incluso IV, y ya los beta-miméticos es en menos, pero normalmente lo tenemos IV, pero no lo vamos a usar en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque no hay receptores de oxitocina en el primer trimestre, entonces podemos usar nosotros antiespasmódicos, podemos usar indometacina y podemos usar la progesterona. Y este tratamiento lo podemos manejar nosotros como médicos generales, urgenciólogos o ginecólogos y mandar a casa a la paciente. Si es una paciente que sigue sangrando, que el dolor no remite, a pesar de que ustedes ya están en tratamientos, estamos pensando de que es un embarazo que ya se perdió. Hablando de un aborto antes de las 20 semanas o en algunos casos 22 o expulsión del producto menor a 500 gramos. Es muy frecuente, el 20% de las gestaciones casi siempre empiezan antes de las 10 semanas de gestación y aquí en esta referencia menciona 70, pero normalmente el 95% de las pérdidas se debe a alguna malformación, sobre todo cromosomopatía, porque hubo una alteración al momento de la fecundación en cuestión de este cerebro, corazón o riñón. Los factores de riesgo son muchos: edad materna avanzada, consumo de alcohol, excesivo de cafeína, enfermedades autoinmunes, drogas, embarazos con dispositivos intrauterinos, infecciones maternas, múltiples medicamentos, hablando en que aquellas pacientes que lo provocan, sobre todo misoprostol, metotrexate y AINES, y aquellas mujeres que tienen abortos previos. Entonces, hay mujeres que llegan con amenazas de aborto, no hay modificaciones cervicales, pero nos damos cuenta en el ultrasonido que ya no hay vitalidad embrionaria y hay que valorar el tipo de aborto. Una vez más, los factores de riesgo. Aquellas que tienen abortos recurrentes son las más propensas y tienen que ser atendidas por el ginecólogo, pero si no llega el ginecólogo, ustedes pueden valorar en un ultrasonido pélvico si el bebé está vivo o no. Y hay que valorar aquellas pacientes que en nuestras poblaciones tienen tabaco y cocaína, están más asociadas de aborto. ¿Cómo lo vamos a dividir? Si es menor de 11 semanas o si es mayor de 12 a 20 semanas, porque dependiendo de cómo lo encontremos, vamos a ver el tratamiento y las complicaciones que podamos tener. Y dentro de la clasificación de los abortos, ustedes deben de saber esto: en qué momento podemos actuar y cuál de esta clasificación de aborto es la que nos va a dar más problema. Empezamos con el aborto completo. Si ya expulsó todo el producto, el sangrado va a ser mínimo y el cuello de la matriz va a estar abierto o cerrado. Si ustedes hacen una revisión en una paciente que llegó sangrando y ven tejido organizado en cervix o le hicieron una especuloscopía y vieron que el cuello está abierto y hacen ultrasonido, son los más nobles y se pueden ir a casa con analgésico y antibiótico sin que ustedes tengan algún problema de que va a sangrar. Perdón. Si es un aborto inevitable, estamos hablando que hay dolor, hay sangrado transvaginal y a diferencia de la amenaza de aborto, hay manifestaciones o hay modificaciones cervicales. En un aborto inevitable se rompen las membranas y el embarazo se va a perder. Un aborto en evolución o en inminente, va a haber sangrado vaginal, va a haber dolor abdominal, el orificio cervical va a estar abierto y va a haber tejido organizado en la vagina o partes fetales si es un embarazo más grande. Y el huevo muerto retenido o aborto diferido es aquel que después de 4 o 5 semanas después de que falleció el bebé se da. Son aquellas pacientes que te dicen que tienen 3, 4 meses de embarazo, les haces un ultrasonido y ves un embrión muy pequeño. Cualquiera de esta clasificación te puede dar hemorragia obstétrica. Tú debes de saber como médico de primer contacto qué tipo de aborto es para saber qué vas a hacer y cómo la vas a tratar. Y cualquiera de estos también te puede dar una muerte materna. Y
La clasificación de cualquier aborto más fiebre nos puede dar un aborto séptico. La clasificación o cómo vamos a saber, tenemos fiebre, hay dolor a la movilización cervical, hay secreción purulenta y fétida, ataque al estado general, datos de choque séptico y hay hipersensibilidad. Los estadios es 1, 2 y 3, dependiendo si nada más está afectando el útero, si ya afecta los anexos y una peritonitis generalizada. Entonces, tienes una paciente embarazada con datos de aborto más fiebre, tienes que descartar un aborto séptico. Estos también nos dan muertes maternas. ¿Y qué tenemos que vigilar? Que tengamos una hemorragia abundante y qué tenemos que ver en datos de alarma, que esté pálido, diaforesis, taquicardia, datos de bajo gasto, alteraciones del estado de alerta y fiebre en caso de choque séptico. ¿Qué tenemos que hacer? Una un acceso venoso de primera instancia a la mano con soluciones cristaloides para poder hacer un paso al segundo nivel de atención o a un tercer nivel de atención y activar nuestro código ERI valorando una emergencia obstétrica. Es súper importante la canalización y tener una vía vena permeable. El diagnóstico, ¿qué exámenes les vas a hacer? Biometría para descartar anemia severa, los tiempos de coagulación, los cultivos vaginales en caso de aborto séptico, que eso ya se hace más si estamos manejo expectante y no vamos a entrar a quirófano de primera instancia, y el ultrasonido transvaginal para hacer el diagnóstico. No tengo ultrasonido vaginal, hagan un rastreo. Es súper importante saber el grupo IRH porque si es incompatibilidad del grupo que sea RH negativo, hay que valorar también una vez que se haya terminado el embarazo, aplicación de la inmunoglobulina anti-D. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? Dependiendo de nuestro aborto. Si es un aborto completo y clínicamente no tiene datos de bajo gasto y el sangrado es mínimo, se puede dar analgésico, en todo caso antibiótico y mandar a casa con vigilancia en 72 horas. Pero si hay un aborto, hay tejido organizado en útero, ya se convierte en un aborto incompleto y tenemos que hacer una aspiración, ya sea un ameo o un legrado uterino instrumentado si tenemos el equipo o personal capacitado y en caso de que no tengan esto, pero ustedes ven que tiene tejido organizado y es muy poco el sangrado, pueden manejarlo con misoprostol. Cintia, no sé si los demás médicos saben manejar o tienen nociones de cómo se trabaja con misoprostol, No, nosotros casi no utilizamos ¿no? el medicamento. El misoprostol lo usan casi siempre para abortos ilegales, pero también cuando tenemos un aborto que no hay tanto sangrado y queda poco tejido organizado, lo podemos usar de manera vía oral o vaginal y con datos de alarma y estar en vigilancia con la paciente. Y si estamos sospechando de un ectópico, bueno, tenemos que valorar ya un segundo nivel o tercer nivel. Si hay una hemorragia obstétrica o ya está la paciente chocada, su vía aérea permeable, hay que valorar, canalizar con soluciones cristaloides, estar vigilando, esto va a ser en área de choque, los signos vitales, los exámenes de sangre, sobre todo de coagulación. Hay que usar una sonda, hay que estar vigilando la uresis por el daño renal en un choque hipovolémico severo y hay que utilizar uterotónicos. Si son embarazos mayores de 12, 14 semanas, podemos usar oxitocina porque ya hay receptores. ¿Cómo vamos a poner la oxitocina? Todos fuimos médicos internos, todos atendimos partos, todos estuvimos en unidad de la toco, pero deben de saber que cada ámpula de oxitocina que debe de estar refrigerada son 5 unidades de oxitocina. Entonces van a poner en soluciones cristaloides de preferencia Harman, o si no tienen Harman, van a utilizar solución fisiológica de Ringer lactato y van a poner unidades de oxitocina, 20 unidades que serían 4 ámpulas de oxitocina y la van a pasar a chorro. Si no tienen ustedes estar vigilando con, ¿cómo se llama? Este,
una bomba de infusión, pues la pasan a chorro, porque acuérdense que la vida media de la oxitocina es de 9 a 10 minutos. Entonces, tiene un sangrado profuso. La primer causa de hemorragia en una paciente con un aborto es que no hay buen tono y hay coágulos. Entonces, tienes que meterle oxitocina sí o sí, que es lo que deben de tener en su unidad de urgencias. Y si no tienes oxitocina, pero sigue sangrando la paciente, ¿qué es lo que puedes utilizar? La ergonovina intramuscular en las instituciones de salud las tenemos, ya en medicina privada ya no hay. La puedes diluir o la puedes usar de manera intramuscular. No tienes la vía aérea permeable, métele oxitocina intramuscular o métele ergonovina. El ámpula de ergonovina viene de 0.2 miligramos o puedes seguir de manera externa en casa con cafeína, con ergonovina vía oral. Cuidado con las pacientes hipertensas. Si es una paciente que aparte de un aborto tiene choque séptico y está hipertensa o es hipertensa crónica, sepan ustedes que puede subir la presión la ergonovina en las primeras 6 a 8 horas, pero si no hay más, pues ponle lo que tengas a la mano. Y también utilizamos misoprostol vía rectal cada 8 horas en dosis elevada para menguar la hemorragia. Si estamos en un hospital que tenga más dinero, podemos utilizar el Lonactene, que es la que usamos de primera intención, pero si no tenemos nosotros oxitocina, ergonovina, misoprostol y de plano también a veces podemos utilizar gluconato de calcio para menguar también las contracciones. No tengo eso, ¿qué otra cosa podemos utilizar a la mano para que haya una buena contractilidad uterina? ¿Qué podemos usar? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Podemos No, usar el salbutamol. Acuérdense que el útero se contrae y tiene receptores alfa y beta, entonces es un beta mimético el salbutamol. Entonces, si de plano estás en un hospital donde no tienes nada, le puedes dar salbutamol en aspiraciones y nos puede ayudar a que se contraiga el útero muy poco. Es muy poco la evidencia, pero si no tienes nada más, lo podemos utilizar. Y si tú sabes que a lo mejor la paciente se hizo un aborto ilegal y se están sospechando de perforación uterina, ay, si no vamos a hacer una evacuación, hay que pasarla a un tercer nivel de atención. Entonces, por favor, doctores, pidan a sus jefes de servicio misoprostol, oxitocina, ergonovina, gluconato de calcio, que tengan a la mano, que ustedes en su refrigerador o en el carrito de choque deben de tener esos para cuando llegue una embarazada, que poco llegan porque todas se van a la toco, pero si les llega lo deben de tener a la mano. Y para el misoprostol, cuando nosotros lo utilizamos en abortos más pequeños, podemos usarlo en dosis elevadas para que puedan expulsar el tejido organizado si se van a ir a casa o que si llegaron las pacientes con hemorragia, preguntarles cuánto se tomó de misoprostol, cuántas pastillas se puso vía vaginal, cuántas se puso vía sublingual y de ahí saber cómo lo van a manejar, porque les van a llegar pacientes que están que tomaron misoprostol, van a llegar con fiebre, van a llegar con diarrea, van a llegar chocadas, entonces que sepan que no es un choque séptico por aborto, que es un efecto secundario del misoprostol, entonces deben de saber cómo se maneja, cómo se los dieron en otros lados y si ustedes tienen a la mano cómo manejarlos. Cintia, si tienes oportunidad, me avisas para mandarles los regímenes de la FIGO, cómo se usa, para que lo puedan manejar ustedes y lo tengan a la mano. Y ya una indicación de evacuación uterina que ya lo tiene que hacer nosotros como ginecólogos, un ameo, una aspiración para limpiar todo el tejido y que deje de sangrar la paciente o un legrado uterino instrumentado. ¿Cuál de las dos es mejor? La verdad es el que mejor experiencia tenga como médico especialista. El ameo o la aspiración es más difícil que puedas perforar, pero lo que tengas tú a la mano y estés más experimentado.
Otra enfermedad que también nosotros podemos valorar y que a ustedes les va a llegar es la enfermedad trofoblástica gestacional o el embarazo molar. Esa enfermedad es una parte del aborto que nos puede dar hemorragia obstétrica, incluso nos puede dar muerte materna. ¿Cuál es la causa? No se conoce la causa, pero hay embarazo, pero no se da el embrión, y es que hay degeneración de las vellosidades coriónicas, y la característica principal del embarazo molar es que la cuantificación o la fracción beta cuantitativa está por arriba de lo normal, es menos frecuente, 2.4 por cada 1000 embarazos, pero lo importante que deben de saber ustedes en esto es que una mola te puede dar un cáncer o un coriocarcinoma, y la importancia es que a corto plazo la paciente se les puede morir. Entonces, una paciente que llegue y que sospechen ustedes en una enfermedad trofoblástica gestacional, la tiene que derivar y la tiene que ver un equipo multidisciplinario. ¿Por qué ustedes como urgenciólogos deben de saber eso? Porque tiene una sintomatología o tiene clínica importante. Este es un útero con un embarazo molar de 12 semanas que tiene un aumento de crecimiento uterino muy grande y que terminó en histerectomía. ¿Cuáles son los datos sugestivos que van a pensar ustedes en una mola? Hay sangrado en la el primer, en el primer nivel de atención. Disculpen que mi perra está ladrando. Les pido una disculpa si está ladrando. Vamos a tener sangrado en la primer mitad del embarazo, vamos a tener amenorrea o vamos a tener una prueba de embarazo positiva, va a haber dolor, y lo más importante para pensar en un embarazo molar es que el útero va a estar más grande de las semanas que tiene de embarazo. Va a llegar una paciente 10, 11, 12 semanas de embarazo, pero va a tener un fondo uterino de 20 semanas a nivel del ombligo. Otra cosa es que puede estar expulsando tejido vaginal en forma de vesículas o que se ven como racimo de uvas. No va a haber bebé, puede haber bebé o no. Va a haber mucha- muchas náuseas, va a haber mucho vómito, puede haber hiperemesis gravídica, y lo que vamos a encontrar es que en un embarazo muy chiquito podemos tener hipertensión. Y ya haciendo el ultrasonido va a haber muchos quistes. Entonces, enfermedad trofoblásica, embarazos pequeños, hipertensión, sangrado importante, y sobre todo que el fondo uterino va a estar mucho más grande de las semanas de gestación, que así les pueden llegar las pacientes. No es tan común aquí en México, es más común en Asia, pero sí lo tenemos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con clínica, los exámenes de laboratorio, la cuantificación de gonadotrofina, que normalmente en un embarazo de 9, 10 semanas está en 22, 23,000, y en un embarazo molar puede estar 200, 300, 500, hasta 1,000,000 de gonadotrofina. Entre más alta esté la cuantificación, más riesgo de tener un coriocarcinoma o un cáncer. En estas pacientes tienes que hacer cruce de sangre, tienen que tener una unidad de cuidados intensivos a la mano, y le tienes que hacer estudios de gabinete. Tienes que ver a qué altura está el embarazo. El ultrasonido nos va a dar algo que se llama signo de panal de abeja, porque se van a ver las vellosidades. Una radiografía de tórax, porque si estamos hablando de un carcinoma, va a haber datos en la radiografía de tumores a nivel de pulmón, y va a haber también alteración a nivel de hígado y vías biliares. En los exámenes de laboratorio hay que tomar biometría, hay que tomar tipos de coagulación, hay que tomar perfil hepático porque hay transaminasemia. Hay que pedir grupo IRH porque por lo general las pacientes que son A positivo o B positivo son las más propensas, y hay que tener muestras de sangre y banco de sangre listos para la evacuación. ¿Cuál es el tratamiento? Si hay estado de choque, pues tienes que valorar primero quitar el estado de choque a la paciente, estabilizarla, y hay que hacer una evacuación o un legrado.
Pero antes de tener eso, hay que hacer una cuantificación de sangre de gonadotrofina. Podemos hacer un legrado instrumentado como segunda opción. ¿Por qué? Porque como hay muchas vellosidades y el útero está muy distendido, podemos tener más riesgo de sangrado. Hay que utilizar oxitocina, hay que mandar estudio histopatológico por el riesgo de cáncer y hay que valorar que ante un embarazo molar podemos terminar en histerectomía, en bloque. ¿Por qué? Porque las pacientes pueden sangrar mucho y no se recomienda inducción o maduración cervical. Si ustedes ya tienen en urgencias un diagnóstico de embarazo molar, no hay que inducir el embarazo con misoprostol, sí tenemos que valorar y ser muy cuidadosos porque nos dan sangrados muy profusos. Una vez que terminan, una vez que ya hicieron el diagnóstico y se hizo la evacuación, 72 horas después hay que hacer una cuantificación de gonadotrofina y cada semana hay que hacerla porque hay que descartar que vaya a tener un coriocarcinoma. Hay que estar vigilando la involución uterina y mínimo 6 meses a un año estar tomando cuantificación de gonadotrofina. Y súper importante, los anticonceptivos son un método de planificación para un segundo embarazo. Otra cosa que van a ver ustedes, doctores, que no está en la hemorragia es la hiperemesis gravídica. Sabemos que de la semana 8 a la 12 está formándose la placenta y es cuando más progesterona existe en el cuerpo. Es cuando empiezan las náuseas, pero ya el que tú vomites una o dos veces o tengas náuseas en el embarazo se considera en cierta manera normal, pero ya las náuseas, cuando ya son más de 10 veces al día, ya no estás tolerando el alimento, ya estás teniendo pérdida de peso, ya estamos hablando de algo grave que significa que hay una hiperemesis gravídica y que las pacientes pueden terminar en unidad de cuidados intensivos. Las náuseas y los vómitos, lo más frecuente, pueden estar vigilándose o pueden estar con medicamento en casa, pero si después de 10 o 20 veces que vomitaron, hay que hospitalizarlas, hay que estarlas vigilando y sobre todo hay que estarlas hidratando. Si ya hay pérdida ponderal del peso, ya hay datos de deshidratación o alteraciones hidroelectrolíticas, la paciente tiene que ir a una unidad de urgencias, que son las pacientes que les van a llegar. ¿Cuánto tiempo tienes sin comer? No, pues 3, 4 días. ¿Cuántas veces has vomitado? 20, 30. Ya no está orinando, tiene datos de choque, está con deshidratación moderada o severa. Es algo que ustedes tienen que manejar en urgencias. Lo primero que deben de saber es que está embarazada y que los vómitos son incoercibles. Le tienes que hacer una exploración física. Esta escala, ahorita se las voy a enseñar. Les tienes que hacer exámenes de sangre. Las mujeres con hiperemesis gravídica tienen hipocloremia, hipopotasemia, hiponatremia y saben que tenemos que aumentar los electrolitos de manera lenta por las complicaciones. Hay que buscarles en hiperemesis gravídica que no vayan a tener un problema tiroideo, porque ante una tormenta tiroidea o una tirotoxicosis podemos tener hiperemesis. Hay que ver cómo está su riñón, porque pueden hacer insuficiencia renal y sobre todo en el examen de orina van a tener cetosis. Hay que valorar cuántas semanas de embarazo tiene para descartar también un embarazo molar y si ha perdido peso más del 5%, hay deshidratación, hay que hacer diagnóstico de hiperemesis. Si no está deshidratada, lo pueden manejar de manera ambulatoria y hay que hospitalizar a la paciente para hidratación IV. ¿Qué soluciones vas a utilizar? Soluciones cristaloides, puede ser soluciones fisiológicas y vas a dar algún multivitamínico. ¿Podemos utilizar antiespasmódicos? ¿Podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones? Sí, en el primer trimestre del embarazo se puede utilizar. En este caso, metoclopramida, que todos tenemos en el hospital, lo podemos usar intravenoso, nada más cuiden que no vaya a ser un reflejo extrapiramidal. Mm, Y también tenemos que cuidar qué tipo de otros medicamentos podemos usar. El ondansetrón se puede utilizar y es noble con el embarazo en el primer trimestre, que sería el de primera indicación. Y si no tenemos metoclopramida y si no hay, pues hay que valorar un esteroide, ¿sí?
Ya te llegó tu paciente con hiperemesis, le podemos dar metoclopramida, no mejora, le podemos dar un dancetrón, no mejora, hay que continuar con soluciones cristaloides. Es importante que sepan que una paciente con hiperemesis mínimo la tienes que dejar 24 horas en ayuno, hidratarla y después iniciar lentamente con la alimentación que sea con comidas secas. Ustedes van a tratar la urgencia de la deshidratación, de desequilibrio hidroelectroeléctrico y ya posteriormente valorar la cuestión del embarazo. Y la terapia debe de estar manejada de manera multidisciplinaria. Las soluciones mixtas, Harman, y pueden utilizar un multivitamínico. Pueden usar metoclopramida o ondansetron. Y aquí lo más importante es que una vez que ya se haya resuelto desequilibrio hidroelectrolítico, valoren iniciar la vía oral y ya se puede ir a casa con manejo de antiespasmódicos o si no inhibidores de la bomba de protones vía oral que lo pueden usar incluso hasta la semana 20-24 y el embarazo va a estar bien y al bebé no le va a afectar. No tengan miedo en usar metoclopramida, nada más cuiden mucho que no vayan a hacer un reflejo extrapiramidal. Y en la hemorragia posparto, esa hemorragia normalmente está en el tercer nivel en el tercer trimestre, cuando ya nació el bebé, sea muerto o vivo, si ya fue cesárea o parto. Tal vez ustedes van a llegar pacientes que van a parir a urgencias o que van a llegar 24 horas después de que hayan nacido su bebé y deben de saber manejar una hemorragia posparto, porque es lo que mata a las pacientes ahorita. Se va a considerar superior a los 500 mililitros en un parto vaginal y o más de 1000 mililitros en un parto o en una cesárea. Es cualquier pérdida de la sangre que vaya a mantener inestabilidad a la paciente. En esta imagen quiero que les quede bien clara y si pueden, tómenle un screenshot de pantalla porque esto es bien importante. Y si ustedes no saben esto, cuánto pesa una gasa, cuánto pesa una toalla sanitaria, cuánto pesa una compresa, las pacientes se les van a desangrar. Una toalla normal que esté manchada son 30 mililitros. Una gasa que ustedes tienen en urgencias empapadas son 60 mililitros. Una compresa son 350 mililitros. Un pañal son 250 mililitros. Un riñón, medio litro. Y observen cómo se va aumentando la hemorragia. Si ustedes llegan a urgencias y llega su paciente así, muy posiblemente piensen que todo esto que le ve uno a ustedes desangrado ya sangró 3 o 4 veces más en su casa. Entonces, no menosprecien esta imagen porque eso les puede salvar la vida. Y sus enfermeras, que son las que están más adiestradas, pónganlas a pesar las toallas, pongan a pesar las compresas, pongan a pesar los pañales, que si ven que está sangrando y el sangrado es muy profuso, agarren todo el riñón, agarren todos los pañales y pésenlos. Y a ustedes se van a dar cuenta de cuánto es lo que está sangrando su paciente y para que puedan valorar qué tipo de choque hipovolémico tiene. Eso es sumamente importante y todos como médicos debemos de saberlo. Muchas muertes al año. En la semana 13 se acaban de morir 24 y es algo que tenemos que lidiar todos los días. El 80% son muertes directas. ¿Qué significa eso? Que están relacionadas con el embarazo y un porcentaje muy bajo indirectas que se murieron por alguna otra cosa. Es primaria y secundaria, que son las primeras 24 horas después del nacimiento y las secundarias pueden ocurrir después, que a ustedes les van a llegar aquí, cuando las pacientes ya se dieron de alta de la unidad de la toco o de repente que llegaron y parieron en su unidad de urgencias. Vamos a hacer el código rojo, lo vamos a activar el código rojo dependiendo de la clasificación o el sangrado. Aquí estamos hablando después de que tuvieron un parto, pero también en pacientes que abortaron, que tuvieron un aborto de 20, 22 semanas, te van a hacer hemorragia obstétrica y el sangrado puede ser menor a 500. Las 4 causas que debemos de pensar y tener en nuestro cerebro siempre es 4 cosas que nos pueden dar sangrado ante un parto. Las 4 T, tono, trauma, tejido y trombina. Tono,
Es lo más importante, lo que más rápido te va a dar. Anormalidades en la contracción, cuando hay una hipotonía, cuando el útero después de que nace la placenta no se contrae. Es la primer causa que tienes que saber. En una sobredistensión, si hubo polidrapnios, si fue embarazo múltiple, si el feto pesó más de 4 kilos, una infección intramniótica, una fiebre o ruptura de membranas, o si fue un parto precipitado, o si la paciente tomó pastillas, o si la paciente tomó té de comino, que haya sido un trabajo de parto prolongado o que tenga miomas, siempre pensar en que el útero no está contraído por el tono o que pusieron sulfato de magnesio nifedipino en una paciente hipertensa o que pusieron medicamentos para evitar que tuviera contracciones, tienen que pensar en el tono. Es lo primero que hay que pensar. No, el tono está bien. Nos vamos a la segunda T, que es el trauma. Tejido, que haya retención de restos placentarios, que haya algún cotiledón, que se haya quedado la placenta o que haya muchos coágulos. La tercera T es tejido, que si hicieron un epicio, que si se les desgarró, si se laceró la cesárea, si se rompió el útero o si hay algún traumatismo en la vagina, que si hubo un desgarro, que si el bebé nació en el taxi y que está desgarrada la placenta, perdón, la vagina, que ya vieron que está bien contraído el útero, piensen. Y la última T, que es la menos rara, pero es la más grave, que tenga alguna alteración de coagulación. Algo que ustedes pueden saber si no tienen a la mano los tiempos de coagulación rápido, agarren un tubo de ensayo, perdón, un tubo para muestra, tomen muestras de sangre, pónganla a un lado cuando estén checando a la paciente y vean si coagula o no coagula la sangre. Si ven que en 2, 3 minutos la coagulación no se da, tengan cuidado porque la hemorragia puede ser por trombina y eso es lo que les puede traer un problema más de coagulación que va a ser más difícil controlar. Ya la trombina, normalmente hay alteraciones, la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, que gracias, es que no es tan común cuando hay infecciones severas o si estamos hablando de una enfermedad de mm, una, una, un síndrome de Gel o una trombocitopenia. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Hay que canalizar a nuestra paciente, doble vía si es posible, hay que buscar la causa, si es tono, uterotónicos, las líneas, como ya les había dicho, primero oxitocina, luego ergonovina, luego carbetocina, luego misoprostol. Si no responde, hay que buscar de otra manera el porqué el tono. Si no responde con los medicamentos, vámonos a pinzar el cervix. La técnica de SEA es algo que ustedes como urgenciólogos pueden hacer si no está el médico ginecólogo. Van a agarrar con pinzas de anillos, van a agarrar el cervix y del lado derecho y del lado izquierdo están las arterias uterinas. Si ustedes presionan las arterias uterinas con una pinza de anillos, van a quitar el 70% del sangrado y de la circulación de sangre materna y eso les puede salvar la vida en lo que ustedes están buscando las otras causas de sangrado. No responde, tenemos que ponerle un balón de Bacri. Si no tenemos balón de Bacri, podemos hacer uno rápido con un preservativo, podemos hacer uno con una sonda Foley de tal manera que haga compresión en el útero si ven que no se contrae. No responde, ya nos tenemos que ir a quirófano a hacer tratamientos de ligaduras hipogástricas y en la última instancia la histerectomía si la paciente no responde. Y quiero que vean esta diapositiva, ustedes la conocen, es el tipo de choque hipovolémico que tenemos de acuerdo a las pérdidas que vamos a hacer, si vamos a hacer reposición de cristaloides o si vamos a poner sangre y dependiendo el sangrado que van a tener y la paciente qué tan grave van a ser. Si ustedes ya están aquí, para eso ya deben de tener una respuesta de código ERI, ya deben de tener unidad de cuidados intensivos. Si están aquí y están solos, tienen que pedir ayuda porque si ya están aquí, muy posiblemente la paciente ya está premortem. Y el código rojo, código ERI, tiene que ser al minuto 0. Tienen que activarlo, tienen que reanimar, tienen que hacer diagnóstico, tienen que tener tratamiento dirigido y no puede pasar más de 60 minutos para que ya tengamos un tratamiento avanzado.
Si están viendo que es trauma, revisen canal vaginal, reparen desgarros, reparen laceraciones. Si es tejido y tenemos un anestesiólogo a la mano, valorar si hay retención de placentas o hay acretismo placentario. Si el acretismo está, nos tenemos que ir a histerectomía. Y si hay problemas de trombina, sospecha de coagulación y enfermedades hemáticas, que es lo que podemos valorar. Y por último, pero no menos importante, que valoren las infecciones en el puerperio. Les pueden llegar pacientes las primeras 72 horas con fiebre y puede haber algo de sepsis, pero también las infecciones en el puerperio se puede dar por causa de otras, pues, que sobre todo infecciones de vías urinarias, alguna pielonefritis o lo que nos puede dar una mastitis, un absceso mamario que nos puede dar también problemas. Los factores de riesgo, las desnutriciones y anémicas que tenemos en nuestra población, que hayan tenido ruptura de membranas prolongada, que hayan tenido un trabajo de parto prolongado, múltiples tactos vaginales, poca higiene obstétrica, y podemos infectarnos, que pueda haber endometritis, que el útero esté infectado y eso les esté causando también sangrado, o también la mastitis puerperal, que los abscesos en mama son muy comunes. Entonces, si llega con fiebre y tiene menos de 7 días en el puerperio inmediato, está con fiebre, tienen que pensar en esto porque también podemos terminar con sepsis. O la endometritis va a dar un dolor, el flujo vaginal o los loquios van a ser muy fétidos, va a haber retardo en la involución uterina, lo que nos puede provocar fiebre y nos puede provocar sangrado, y lo tenemos que pensar hasta las 42 días del posparto, porque puedes ver una paciente a las 72 horas, 24, 7 días o 42, y siempre tenemos que pensar en esto. Ante la sospecha de sepsis, hay que valorar segundo nivel de atención. Ustedes están en segundo nivel. Hay que empezar con antibióticos, soluciones parenterales y tenemos que hospitalizar a nuestra paciente. Si hay mastitis, valorar el antibiótico que vamos a usar para quitar la infección, pero que también siga lactando mamá y que no se vaya a interrumpir o se vaya a inhibir la lactancia. Y si continúa con fiebre, hay que valorar hospitalizarla. Los antibióticos que utilizamos ante las mastitis o la endometritis son compatibles con la lactancia, a diferencia del trimetoprim. Por todos estos los podemos utilizar y les va a ir bien una vez que termine el problema. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta respecto a esto. Esto, Anoté 4, Lilian, durante la plática. Había 2 durante el tema de aborto y preguntaban la dosis del gluconato que se podía administrar. ajá. Del gluconato de calcio, podemos utilizar 1 gramo, de 1 a 2 gramos, y lo vamos a poner, lo podemos poner en la solución fisiológica o en la Harman cuando le estén pasando a chorro. El gluconato de calcio lo podemos utilizar, que ayuda a la contractilidad uterina, de 1 a 2 gramos en el momento de que estés utilizando, o si no tienes algo más, gluconato de calcio 2 gramos en la solución. Y si no tienes vía aérea, perdón, vía periférica, pues en la nalga, de 1 a 2 gramos lo puedes poner en la nalga. Gracias. La otra era que si se podía utilizar progesterona oral o vía vaginal durante el aborto. Sí, la vía ideal de la progesterona en la amenaza de aborto es la vía vaginal. Tiene muchos efectos secundarios, da muchas náuseas y da mucha sequedad vaginal. Entonces, la vía ideal es la vaginal. Si ustedes tienen una amenaza de aborto que les llega a urgencias, no tiene modificaciones cervicales, pero tiene sangrado, inicien con progesterona 400 miligramos, 200 en la mañana, 400 en la mañana y 400 en la noche. Lo pueden usar hasta 4 o 5 semanas. Y con las primeras 2 o 3 dosis de la progesterona va a mejorar bastante. Si tienen cuerpo amarillo, que es progesterona inyectado de 5,000 unidades, lo pueden utilizar diario, intramuscular y hasta que ceda el sangrado. No tienen progesterona, pueden utilizar hidrogesterona, que es el Dufastón, pero ese es un poco más caro. Pero la progesterona ideal es vía vaginal, 400 miligramos cada 12 horas.
La Si no otra pregunta, tienen, perdón, perdón. vi que te decían que en los hospitales hay indometacina. La indometacina tiene que ser rectal, no debe de ser vía oral porque cierra los conductos, el conducto aórtico antes de las 30 semanas, entonces lo tiene que ser rectal, 100 miligramos cada 12 horas y no pasar más de 4 dosis. Y eso va a quitar el sangrado. Perdón, la otra pregunta, Cintia. Perdón. Si la emesis sobrepasa de las 16 semanas, ¿qué tratamiento le podemos brindar? Si pasa de las 16 semanas, de preferencia tiene que estar, si sigue vomitando, tiene que estar hospitalizada hasta que deje de vomitar. Y si una vez que deja de vomitar 16 semanas, tienes que buscarle que no tenga algún problema tiroideo, alguna hiperemesis gravídea, clopramida, bonadoxina, ondansetron vía oral hasta que ceda. Pero si ya sobrepasa las 16 semanas, busca algo más, algo de tiroides, algún embarazo molar y búscale algo cardíaco, que pueda haber problemas de taquicardia, que también te esté dando hiperemesis, entonces tienes que buscarle algo más, pero puedes continuar con un inhibidor de la bomba de protones hasta que el embarazo ceda. La idea es de que suban de peso, porque si no suben de peso, va a empezar a tener el bebé problemas con el crecimiento. El Festomar sí lo puedes utilizar, es vía oral, doctor. El problema con el Festomar es que es caro y en las instituciones públicas no hay. Es lo mismo que la bonadoxina, pero en dosis más alta. Y el Festomar da mucho sueño. Entonces el Festomar lo deben de utilizar en la noche, 2 cápsulas en la noche y uno en la mañana, porque tiene muchos efectos secundarios. Es muy bueno para embarazos chiquititos, pero ya en una hiperemesis gravídica, primero te vas a ondansetron, metoclopramide y ya que hayas cedido la hiperemesis, puedes continuar con Festomar vía oral, pero en casa. Nada más que sepan las pacientes que les va a dar mucho sueño. La carbetocina intramuscular, si no tienes vía periférica, sí la puedes utilizar, pero de preferencia es intravenosa y única, no la tienes que diluir, es directa, porque la carbetocina va a agarrar todos los del útero, todos los transmisores del útero y va a tener una contractilidad del útero de 4 a 6 horas, entonces es tu última instancia. Si a pesar de la carbetocina sigues con hipotonía o atonía, ya te tienes que ir a algo más. Pero si no hay vía periférica, pues mete la intramuscular y la vía venosa no la tienen que diluir porque luego las enfermeras les dicen, la diluimos, no, va directa y ve, no les pasa nada. El ácido tranexámico sí lo podemos utilizar, sería como la quinta línea, doctor Eleazar, nada más que es caro. Si usted lo tiene en su hospital, adelante, pero el ácido tranexámico es caro y sí lo pueden utilizar, pero primero línea es oxitocina, ergonovina, gluconato de calcio, carbetocina y entonces misoprostol y luego ácido tranexámico. Si tiene, póngaselo, sin problema, le va a ir bien a su paciente. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Comentario? Pues creo que no. Muchísimas gracias, Lilian, por tu participación. Muy agradable la plática, muy dinámica, un tema que nos es muy relevante a nosotros y Sí, te agradecemos. Ah, ya salió otra pregunta ahí. sí, Infección puerperal. ajá, Decía que, tratamiento en infección puerperal, pero pusiste ok, un cuadro. depende de dónde haya infección. Normalmente en un parto, si no hay muchos factores de riesgo, puedes manejarlo sin antibiótico cuando se van de egreso. Pero si llega una paciente por infección, primero hay que ver si es mastitis, utiliza amoxicilina con amoxicilina sola o puedes usar una cefalosporina. O puedes usar clindamicina si no tolera o es alérgico a eritromicina, pero acuérdense, la clindamicina irrita mucho el estómago en mama. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a útero, puedes usar cualquier antibiótico
que vaya a quitar, porque normalmente las infecciones se dan por los desgarros, por los múltiples tactos, si tuvieron infecciones recurrentes. Entonces siempre vete por un antibiótico de amplio espectro. No tienes nada, pues métele ampicilina, si no, eritromicina, pero de preferencia utiliza una cefalosporina de primera o segunda generación. Y algo importante, que si llega una paciente con infección puerperal, que es una endometritis, cuidado porque no se va a contraer el útero y les va a hacer una hemorragia obstétrica posterior. Otra cosa que puede haber infección, hay muchas pielonefritis, entonces tengan mucho cuidado con eso. Si no va a lactar la paciente, póngale una quinolona, pero si está lactando no pongan quinolonas porque altera los niveles de crecimiento de los bebés y no los va a dejar crecer. Por eso es que está proscrito las quinolonas en el embarazo y en la lactancia. Y tengan mucho cuidado y busquen de dónde está infectado, porque a veces puede infectarse la herida de la cesárea, a veces está infectada en los desgarros vaginales o simplemente es una mastitis. Y si pueden manejar eso, no va a haber ningún problema. Y acuérdense, no sé de ustedes, doctoras, quiénes son mamás o quiénes no, los loquios huelen feo, pero el olor de los loquios que es feo es un olor normal. Pero si ya huele como a perro muerto, tengan mucho cuidado porque puede haber retención de restos, que puede haber una endometritis y eso te va a causar hemorragia obstétrica de segunda intención. Bueno, No sé doctora, si muchas hay. ¿Sí? gracias. Sí, la verdad es que, pues sí, bueno, salió otra, Ajá. otra. Aquí dice, ok, y la aspirina como preventivo en preeclampsia. Ok, la aspirina la podemos dar en embarazos cuando están ustedes teniendo tratamientos de fertilidad, siempre se da antes del embarazo. Cuando tenemos protocolos para preeclampsia, se tiene que dar. Aquí la aspirina la se debe de suspender en la semana 36. Entonces, en la semana 36, cuando tomen aspirina, hay que suspenderla porque está muy cercano la interrupción del embarazo. Si por alguna circunstancia alguna de sus pacientes se interrumpió el embarazo y estuvo tomando aspirina, pues hay que estar vigilando los factores de coagulación y de primera instancia podemos utilizar heparina de bajo peso molecular, que sería la enoxaparina, para evitar que siga sangrando. Pero si ya llegó tu paciente, le dio preeclampsia, hizo hemorragia obstétrica y un día antes tomó la aspirina, pues valoren una heparina de bajo peso molecular, pero nada más estar vigilando el sangrado. Entonces, la preferencia es que a la semana 36 hay que suspender la aspirina. Y lo del pensamiento de SEA lo puede dejar, doctor, hasta 24 horas. Si usted pinza las arterias uterinas, la idea de pinzar las arterias uterinas es para que su paciente esté hemodinámicamente estable, para que busque cuál es la causa del sangrado, si ya vio que no es tono, no es tejido, no es trombo, que busque la causa, tenga a su paciente en una unidad de cuidados intensivos y en el momento que va a despinzar ya sabe cómo va a resolver. Entonces puedes dejar las pinzas hasta 24 horas después y es cuando ya vas a hacer el tratamiento. Si te vas a ir a quirófano a hacer la histerectomía, vas a despinzar hasta que hayas quitado el útero, pero si no, se puede quedar 24 horas después y el sangrado va a ceder. Eso te puede salvar la vida de una paciente con que pinces las uterinas. ¿No tienes anillos? Ponle una pinza de Boseman, 24 horas. Sí, la doctora Cintia tiene mi número. Yo ya no estoy en institución privada, perdón, pública, nada más privada, pero igual con mucho gusto. Si tienen alguna duda, yo les puedo orientar. Los que estén no sé si haya urgenciólogos que estén en el Hospital General de Pachuca. Sí, yo estoy ahí en Pachuca. Ah, no, en el Ah, hospital. Está el doctor Irving, que también ok, es parte. en el Hospital General de Pachuca hay una obstetra que es la doctora Talia Sánchez Forey, que ella estuvo en el obstétrico. Ella es una mujer muy didáctica, que le gusta mucho la enseñanza y sabe mucho de hemorragia obstétrica. Hablen, platiquen con ella, que les vaya a dar clases y les pido por favor como urgenciólogos que todos los cursos que ustedes deben de tomar de ACLS, BLS, tomen el ALSO, porque el ALSO les puede salvar la vida a sus pacientes y cosas que les acabo de dar como tips los ven en el ALSO. Dura 2 días.
les dan certificación a nivel internacional y les quita les quita muchas dudas. Y si les puedes pasar mi número de celular, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, creo que cerramos el panel de preguntas y respuestas. Pues a nombre de la sociedad le agradezco pues primero su valiosa participación con nosotros. Es un tema muy amplio, un tema que la verdad es que creo que entre más lo vemos, más dudas nos surgen, pero pues en lo que nos respecta a urgencias, pues siempre estar al pendiente de precisamente tratar de a lo mejor contener el daño en lo que se da un tratamiento. Entonces, pues muchas Así gracias, es. doctor. Gracias. Y sobre todo que sean como muy cuidadosos con las embarazadas, porque las embarazadas son las pacientes más infieles y las que se complican más y las que se mueran. Entonces, muy cuidadoso con las embarazadas. No les tengan miedo, pero sí sean muy benévolos con ellas. Bueno, pues sí. Pues muchísimas gracias, doctora. No queda más Gracias, que buenas noches. en nombre de la Sociedad de Algense Medicina de Urgencias. Bueno, pues buenas noches y Gracias, gracias. hasta luego.